A las 10:04 de la noche, las 9:04 de la noche en Canarias, abrimos tiempo de tertulia, esta noche con Marisa Cruz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Marisa, no sé si estoy preparada para este momento. Javier Caraballo, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Paco, por esto lo decía yo, y con Paco Maruenda. Por Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, por el tándem de los dos, tándem. no solo Pero por Paco, por los dos. Yo te ayudo. Eso espero. A poner orden. Eso espero, Marisa. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Preparados para el Congreso del Partido Popular? Pues sí, calentando Sí, motores. calentando. Vais a seguirlo atentamente seguro. Ya sabéis que no va a estar José María Aznar, no lo han invitado. Hoy el presidente de la comisión organizadora, que se llama Luis de Grandes, explicaba en Espejo Público de Antena 3 por qué. Decir que él va a trabajar en favor del centro derecha desde su posición distante del partido no parece que fuera una invitación a que fuera invitado, sino más bien habría que tener respeto a su figura y se considera, yo creo que excesivamente distante. Es más, la militancia tiene una cierta tristeza porque se siente tratada con un cierto desdén por quien ha sido una figura histórica de nuestro partido. Paco Maruenda, ¿tú si hubieras estado en el comité organizador habrías invitado a Aznar o no? Pues probablemente no, yo creo que él es parte de los problemas que tiene el Partido Popular. Por no haber asumido pues del periodo que él fue presidente, que fue un gran presidente del gobierno y lo hizo muy bien, los datos están ahí fácilmente comprobables, ¿no? Pero también a su vez pues estaría bien que asumiera las consecuencias de gente que nombró que luego pues las cosas no salieron del todo bien. Es decir, eso no es en desprecio ni en menosprecio ni mucho menos de su labor, como Felipe González. Yo me llevo mal con Felipe González, pero fue un buen presidente del gobierno, que hizo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y entonces lo que pasa es que en este país, como hay un caudillismo implícito, todo el mundo pues considera que si hablas de Aznar, pensaba que si hablamos de él tenemos que decir que fue el más grande presidente, no de España, de la historia de la galaxia, ¿no? Conocida y desconocida, ¿no? Y lo mismo Felipe González. Por tanto, si hubiera salido Aznar diciendo, oiga, mire, esto no es culpa de Rajoy y tal, la historia hubiera sido distinta. Pero él, como tiene ese ego enorme, pues bueno, entonces, que vaya o no vaya, hombre, hay gente que quiere Aznar, lógicamente, en el PP. Digo yo que Casado igual podría haber intercedido para, ¿o no? Sí, bueno, pero bueno, si gana Casado ya lo invitará, es decir, que tampoco hay problema, es decir, no, hombre, aunque yo espero que si gana Casado, pues haya una confluencia de las distintas sensibilidades que hay en el PP, porque el PP, para recuperar la presidencia del gobierno y recuperar sobre todo una mayoría amplia, que yo creo que la va a tener en las elecciones generales de 2020, pues es bueno que vayan todos unidos. Bueno, ya veremos si eso ocurre o no. Aznar no va a estar, pero sí va a estar Rajoy, que va a reaparecer después de marcharse a Santa Pola. Mañana tiene el discurso el expresidente. No sé qué esperáis de ese discurso de Rajoy. Entiendo que neutralidad seguro, Marisa. Del faro de Santa Pola, como le llaman ya en el PP. Neutralidad, bueno, yo creo que Rajoy va a lanzar un mensaje de integración. Yo creo que él va a insistir en eso. Y neutralidad, bueno, pues no sé, yo creo que en los entresijos del PP se piensa que Rajoy apoya a Soraya. Pero en el discurso no lo puede Otra cosa decir, es, claro, efectivamente, que en el discurso lo diga. Y entonces en el discurso yo creo que él va a hacer un último llamamiento para que haya integración de las dos listas, que ya veremos a ver si sucede. En este tipo de congresos, bueno, en el PP no sé por qué es la primera vez que se produce una cosa así, ¿no? Pero en el PSOE, habitualmente, el primer día suele ser el día más difícil de cubrir para los informadores, porque se hacen las últimas negociaciones que se suelen prolongar hasta altas horas de la madrugada para elaborar candidaturas. Aquí, por ejemplo, tenemos que enterarnos de quién va a ser el que propongan cada uno de ellos como secretario general. Supuestamente al otro, ¿no? Al que no gane. Supuestamente, pero en fin, ya veremos. Y bueno, pues ahí Mariano Rajoy con su discurso puede impulsar o incitar a que el Congreso se desarrolle en un determinado sentido u en otro. ¿Y el papel, Javier, de Cospedal? ¿Puede hacer Cospedal un discurso neutral, teniendo en cuenta que está claro con quién va? No, desde luego no puede hacer un discurso en el que ensalce el Partido Popular a sus militantes, pero evidentemente no solamente ha tomado partido, sino que yo creo que ha sido la que ha trabajado más para que se confluyan todos los que perdieron las primarias en la candidatura de Pablo Casado, con lo cual la única sorpresa mayúscula de mañana, que tú decías antes que ya está la suerte echada. Yo no sé
si eso es exactamente así o ahí están los nervios hasta el final, hasta el sábado que se empiecen a contar los votos en torno a la 1 de la tarde. Me parece a mí que van a seguir diciendo unos y otros que pueden ganar el Congreso, ¿no? Este engendro de primarias que ha hecho el Partido Popular, que no se entiende muy bien, porque se abre a los militantes, se abre a una parte de los militantes, y luego lo que votan esos militantes lo pueden echar por tierra los compromisarios, que son el aparato del partido. El segundo filtro. Más estrictamente, sí, y no se entiende muy bien. Pues desde luego yo no sé que si mañana gana Pablo Casado, con la unión de todos los que perdieron las primarias, no sé yo cómo va a mantener el Partido Popular a partir de ahora ese discurso suyo de las alianzas de perdedores, ¿no? Que tanto le molestan en las instituciones, porque es exactamente lo mismo. Yo de Cospedal lo que supongo que hará en su intervención de mañana viernes será pues simplemente ensalzar la fortaleza del Partido Popular y la capacidad que tiene para regenerarse, y se quedará por ahí. Sobre lo de Aznar que comentabais antes, a mí me parece que es objetivamente un empobrecimiento de un partido político cuando sus figuras más importantes se alejan del partido y no están ahí, pero es un empobrecimiento que se debe fundamentalmente a la profunda deslealtad que ha tenido José María Aznar con su partido, impropia de alguien como él, que ha sido presidente del gobierno durante 8 años, y él no ha sabido estar en su papel, está incapacitado para no tener el protagonismo que tuvo, y es el que se ha excluido del Partido Popular ha sido, creo yo, el propio Aznar. Hay una división profunda en estos momentos, porque lo que estamos asistiendo es más grave de lo que yo me podía imaginar. Es decir, hay un frente anti-Soraya muy claro y muy establecido, donde además a Rajoy, por lo que yo sé, le ha sentado muy mal pues la actitud de sus antiguos ministros. Sí, ahora hablamos de esa comida. Pero no solo la comida, ¿no?, sino lo que está... Bueno, la comida ha sido la escenificación de lo que se estaba cociendo. Y algunos que no han podido ir porque, por ejemplo, Jorge Fernández Díaz, pues se le ha muerto uno de sus hermanos, desgraciadamente, ¿no? Y no ha podido asistir. Ya sabéis que yo, Jorge, es un gran amigo y le quiero muchísimo, y es un abrazo muy fuerte. Entonces, en esas circunstancias tan terribles no ha ido, pero si no hubieran aparecido más ministros, ha reaparecido Soria, es decir, que es una cosa, gente además que era de confianza de Rajoy. Ahí tened en cuenta pues que Jorge Fernández es amigo personal, íntimo de Mariano Rajoy, lo ha sido mucho tiempo Margallo, Soria, etcétera. Es gente, Rafael Catalá trabajó con él, yo estaba en aquel primer ministerio, ha trabajado siempre con Rajoy. Entonces, claro, es una situación bastante complicada y convulsa, ¿no?, que abre el interrogante en este frente anti-Rajoy. ¿Qué va a suceder? También ha aparecido Esperanza Aguirre, que estaba muy apartada, ha aparecido hasta Cifuentes, ha aparecido Aznar, todos a dar apoyo a Pablo Casado, ¿no? Entonces, claro, sí, no, eso también... es muy curioso, porque es que de buenas a primeras lo que ha hecho Pablo Casado es dejarle todo el papel de renovación a Soraya Sáenz Santamaría, porque objetivamente no se puede decir que Pablo Casado, con los apoyos que tiene en este momento, suponga nada de renovación. Si lo apoya desde Cospedal hasta Esperanza Aguirre, si todo ese bloque de pasado del Partido Popular se ha alineado con Pablo Casado, pues de forma automática, lo está haciendo bien, la que supone renovación aquí es Soraya Sáenz Santamaría. Por descarte, ¿no? Por descarte. Pero también yo quería acabar diciendo también, para que no parezca, intento ser lo más equidistante posible, Pablo Casado ha hecho una muy buena campaña, es decir, no confundamos, es decir, ha demostrado que tiene altura política, que se maneja bien en los medios, con los militantes, y que tiene un planteamiento nuevo y fresco, es decir, cuidado, es decir, que yo encuentro gente pues que le gusta mucho Pablo Casado, también hay gente que le gusta lógicamente de Soraya, no seríamos objetivo porque así va a ser, pero me preocupa mucho más este enfrentamiento larvado, ¿no?, este antisorayismo tan profundo, que me recuerda en cierta forma a la moción de censura contra Rajoy, donde lo que querían era echar al PP. Entonces todos los que están unidos en ese grupo... Soraya con Alsina. Sí, pero no lo he oído, perdón, no... Pues deberías. No, es que estaba fuera, no podía oírlo, ¿no? Y entonces la realidad es esa, que efectivamente lo que les mueve es hay que echar a Soraya. Luego es verdad que en un partido, en contra de lo que a veces se piensa, tampoco hay tanto margen ideológico.
Es decir, claro, el Partido Popular no se va a descubrir, no vas a cambiar las grandes líneas programáticas que hacen que el Partido Popular sea el primer partido de España, cosa que a veces la izquierda mediática olvida, no sé por qué, pero es el primer partido de España en estos momentos y es el primer partido de Europa, ¿no? Es decir, eso es el Partido Popular. Y el PSOE de momento es un partido que solo hace que perder elecciones. Yo también para que la izquierda mediática no lo olvide, ¿no? No para de perder elecciones, ¿no? Y Pedro Sánchez lo defenestraron, cosa que en el Partido Popular... No, es que oye, de lo que no sea verdad, desmiéntemelo. Pero que estamos hablando del Congreso del PP, Paco. Dejadme un segundo, porfa, que salude a Juan de Dios Colmero, que sabe muy bien lo que se cuece en el PP. Juan de, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Oye, ¿tú sabes cómo están los ánimos, el pulso de las candidaturas? Los dos dicen tener el 60% o más, incluso de los compromisarios. ¿Qué ambiente se respira? Bueno, pues es absolutamente asombroso, sorprendente. Bueno, depende, ¿no? Porque también es el juego a pocas horas de que se inicie la votación, pero sí que podemos contar que a esta hora, con el tiempo, con las horas que faltan para la votación del domingo, del sábado, que comenzará sobre las 11 de la mañana, desde la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría nos aseguran que gana y que el sábado será la próxima presidenta del Partido Popular. Añaden siempre candidata y presidenta del gobierno, y nos dicen que han superado y que tienen los datos el 63% de los compromisarios. De hecho, José Luis Ailló, el jefe de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, agradecía a través de las redes sociales, a través de un tuit, muchas gracias a todos los compromisarios, ya estamos en el 63% y subiendo. Pero también desde la candidatura de Pablo Casado aseguran con una serenidad absoluta y con una seguridad también tremenda que la victoria está descontada, que ganan y por encima del 60%, y que alcanzarían incluso la victoria en la mayoría de los territorios, en la mayoría de las provincias. Bueno, si sumamos, igual no sale. Pueden llegar incluso al 130 o 140%. Por eso, ¿no? Que no, son muchos. Pero esto es algo que quizá, bueno, no funciona en determinados comicios o en elecciones generales, pero esta mañana hablaba Soraya Sáenz de Santamaría del efecto psicológico, ¿no? O de la presión psicológica, pero bueno, el compromisario dudoso o indeciso, quizá, y lo piensan las dos candidaturas, votará finalmente a quien crea que va a ganar. Por eso hay que crear la expectativa de victoria. Eso por un lado. Y por otro lado, los compromisarios le dicen a un candidato que sí, que seguro, que cuente con él y que le va a dar su apoyo, y los compromisarios le dicen a otra candidata que sí, que seguro, que cuente con su apoyo. Bueno, a partir de las 11 de la mañana, en un sobre y en una urna, en un sobre cerrado y en una urna, los 3.082 compromisarios pues desvelarán quién es el presidente del Partido Popular. Pero así están las cosas ahora mismo, a esta hora están así. Aparte de apropiarse la victoria, Juan, de las últimas horas las han empleado en marcar diferencias, además notables, con pequeños detalles como dónde comemos, qué comemos, quién nos acompaña en la comida. También a la hora de elegir el lugar del cierre de campaña, no sé muy bien qué estrategia hay detrás. Porque estábamos además muy pendientes de cómo iba a ser. Todo esto además es un proceso nuevo en el Partido Popular, ¿no? Lo fueron con los 6 candidatos en un principio, en una primera vuelta, en esta segunda vuelta, que no es una segunda vuelta como tal, pero también es diferente. Entonces, muy pendientes de cómo podían hacer, de si es o no el final de una campaña, si es un cierre de campaña al uso o no, y estábamos muy pendientes sobre todo en los últimos días de qué iban a hacer, aparte de las múltiples entrevistas en televisión, en radio, en prensa que han hecho ambos candidatos, ¿no? Bueno, pues hoy los dos han decidido, sobre todo uno que ya tenía cerrada esa comida con exministros de Mariano Rajoy. Algunas fuentes indicaban que es algo que no le ha agradado demasiado al expresidente del gobierno Mariano Rajoy, porque lo ha hecho saber, se ha llegado a... Exactamente, porque decía que era mostrar de una manera demasiado explícita antes de un congreso, bueno, sobre todo gente que ha sido de su gabinete y que cada uno es lógicamente tiene la libertad para votar, pero que bueno, que es algo que no la voy a incomodar, pero bueno, con independencia de eso, sí que uno ha elegido comer con los exministros. Bueno, pues se encontraba el exministro de Justicia Rafael Catalá, el Interior Juan Ignacio Zoido, aparte de Gallo, Ángel Tejerina,
y García Margallo, ¿no? Los ministros García, que le decía, ¿no? Y estaban todos acompañando al candidato Pablo Casado. Y por otro lado, que esta no estaba prevista, pero yo creo que ha sido ya, forma parte un poco de la campaña, la contracomida para hacer la contrafoto, ¿no? Entonces el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, que estaba en la sede de Génova, han pedido unas pizzas para poder contraprogramar la contracomida en el último día de campaña. Pero bueno, los mensajes y los perfiles están bastante claros y la situación está, según pulsamos en un lado y en otro, bastante igualada y cualquier cosa puede pasar. Y con un perfil muy diferente de cada candidato. Pablo Casado, bueno, que lo ha hecho en la campaña, lo decía Paco Maruenda hace un momentito, con una buena campaña que ha hecho, aquello de conjugar los principios y valores del partido de siempre, del Partido Popular, con una regeneración, ¿no?, necesaria y cambios en el partido. Esa conjunción ha sido quizás la que ha podido calar en algunos territorios y en algunos compromisarios. Y en el caso de Soraya Sáenz de Santamaría, bueno, pues pidiendo la unidad y la integración con el aval de haber ganado el voto directo de los militantes, y sobre todo ha exhibido para que se le visualizara como la mejor carta electoral, como la mejor posicionada para poder ganar a Pedro Sánchez. Yo creo que han sido las dos ideas fuertes de los candidatos durante esta campaña. Y mañana, a ver, cuéntanos la agenda que nos espera. La votación es el sábado por la mañana, a partir de las 11, has dicho. Mañana tenemos el plato fuerte, el discurso de Rajoy, entiendo. Exactamente, sí, el plato fuerte. Bueno, también escucharemos la propuesta parte de la intervención del presidente del Congreso, la aprobación definitiva de lo que es el reglamento del Congreso y el informe del Comité de Derechos y Garantías. Y luego, como decías, el plato fuerte es la intervención de Mariano Rajoy, del presidente nacional. Luego, en la formación de la nueva ejecutiva, que se estaba especulando si Mariano Rajoy iba o no a querer ser el presidente de honor, ¿no?, del Partido Popular, como se hacía. Bueno, pues eso ya se verá lógicamente durante el Congreso, y sí que nos consta que Mariano Rajoy estaba pensándose, ¿no?, seriamente si poder continuar de esa manera siendo presidente de honor del Partido Popular o no, pues como lo han sido los expresidentes en anteriores ocasiones, ¿no? Y eso es en la jornada de mañana, el plato fuerte por la tarde, donde ya, bueno, pues ahí sí que es verdad que los candidatos ya en el territorio del propio Congreso estarán cara a cara con los compromisarios, ¿no?, pues pidiendo voto de esos compromisarios indecisos. Y el sábado sí que intervienen en la presentación de candidaturas a partir de las 9:30 de la mañana, las intervenciones cortas, que se sortea el orden en la misma mañana del sábado, las intervenciones cortas de cada candidato, ¿no? Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, antes de la votación a partir de las 11 de la mañana de los compromisarios. ¿Y para cuándo sabríamos? No sé si... sí, Javier, quería preguntarle a Juan de, por ponerte, nada más que por ponerte en un compromiso sobre todo. Sí. Tú que conoces bien el paño, ¿por qué se produce esta alianza contra Soraya y esta sensación ahora de que tienen que unirse todos porque todos contra Soraya? ¿Esto por qué se genera? ¿Existía ahí un odio político interno en el Partido Popular que nosotros no habíamos captado, o es por algo concreto? No, sinceramente creo que no es odio. Sinceramente que esto es odio político, ¿eh? Sí, yo creo que es algo que se viene arrastrando de hace tiempo. El que más lo significaba de una manera más vehemente era el exministro de Exteriores, García Margallo. Era lo que se venía a hablar de los ministros del G8, ¿no?, que eran como dos grupos, unos ministros que venían hace ya tiempo en el propio gobierno y en momentos además importantes y buenos, con encuestas buenas para el Partido Popular. Sí que existía esa división, no tanto en el partido, no creo que haya división en el partido, y efectivamente esa división en el partido yo creo que a partir, en cualquier caso, del domingo va a terminar. Esto ocurre, aunque sea la primera vez que esto ocurre en el Partido Popular, pero esto ocurre en todos los partidos. Al día siguiente todos están con el líder porque muchos no tienen más remedio que estar con el líder y al final se hacen de ese presidente, ¿no? Pero yo creo que era más, no división en el partido, sino ciertos criterios o diferencias de criterios dentro del gobierno que se venían arrastrando desde hace algún tiempo, ¿no? Y que eso ha aflorado de alguna manera en esta ocasión frente a Soraya Sáenz de Santamaría. Juan, te preguntaba si hay una hora a la que ya sabríamos quién ha ganado, el sábado, pues, me refiero. Nos dicen que en torno a la 1 de la tarde, sí. Nos dicen que en torno a la 1 de la tarde. Por estar pendiente, más que nada. Sí, nos dicen que en torno a la 1 de la tarde puede estar, y justo después, bueno, pues después de la proclamación se produce la
la proclamación, la elección de la nueva dirección del partido, y en ese momento pues ya el discurso del que ya será, porque ya habrá sido proclamado presidente del partido. Pues nada, mañana contamos el primer día del Congreso contigo, más o menos a esta hora. Estupendo. Gracias, un abrazo, buenas noches. Gracias, un abrazo a vosotros. Yo os quería preguntar si hace bien Casado, los dos dicen que van a ganar, si hace bien Casado dando por hecho que todos los que no votaron a Soraya le van a votar a él. Bueno, no. Es un poco eso, el efecto llamada de arrastre, que efectivamente esta mañana explicaba bien Soraya Sáenz de Santa María, pero no tiene por qué, quiero decir que, vamos a ver, gente que apoyara a las candidaturas, digámoslo así, menores, ¿no? La de José Ramón García, la de José Manuel García Margallo, que tuvieron pocos votos, 600 y pico votos, una cosa así. No todos esos tienen por qué ahora volcarse en favor de la candidatura de Pablo Casado, ¿no? La gente echa mano de olfato y ahí a ver qué es lo que más conviene, quién creemos que puede ser ganador. Y es muy importante, a mí me parece importante, sobre todo en el discurso de Santa María, el presentarse como la persona que mejor puede plantar cara en una contienda electoral para presidir el gobierno. Ganar elecciones. Efectivamente. Eso me parece muy interesante, porque en el fondo un partido lo que quiere es ganar elecciones y llegar al poder. Y yo creo que efectivamente en ese terreno Soraya está mejor situada que Pablo Casado. Desde luego más experiencia en eso tiene, de eso no hay duda. Eso me parece que es un punto a su favor que puede pesar bastante a la hora, al final, de que los compromisarios, sobre todo esos que decimos que les dicen a los dos, sí, te voy a votar, luego al final solamente votan por uno. Creo que eso puede arrastrar a bastante gente, y también creo que puede arrastrar a bastante gente, vuelvo a repetirlo, lo que diga Mariano Rajoy. Sí, pero Rajoy ha estado ahí, dicen que activo, yo no lo he podido contrastar seguro, ¿no? Y a mí también me han dicho que activo. Porque algunas personas que han recibido mensajes, han dicho que eran privados y que no era privado, ¿no? Sí, porque él no quería que se supiera. Exacto, pero efectivamente, ¿no? A verlos lo sabe. Yo, conociéndolo, me imagino, ¿no? Y digo ahora de intuición, ¿no? Que lo que le debe preocupar bastante, y es humanamente humano y lógico, ¿no? Es que se pueda cuestionar en esta vorágine de campaña, y teniendo en cuenta pues la mano de Aznar, las cosas que dice Aznar o Esperanza Aguirre, ¿no? Que tienen odio. Cuando digo odio, no digo odio personal, digo odio en el sentido político, ¿no? Hacia Mariano Rajoy. Entonces eso, yo me imagino que a él, conociéndolo un poquito, le debe preocupar, le debe molestar, que al final le han echado de una forma indigna, después de una gestión muy buena políticamente. El gobierno de España ahí está, ahí no hay más que ver los datos económicos, y vamos a ver qué es lo que hace Pedro Sánchez y cómo sale de los líos que está organizando. Yo le deseo lo mejor, vaya por delante, porque al final algunos de esos líos son preocupantes para todos, ¿no? Entonces yo también entiendo humanamente que él esté intentando discretamente pues influir en que salga Soraya Sáenz de Santa María. Además tiene una cierta lógica, porque es la persona que ha tenido más próxima durante más años, de más confianza, etcétera. Y con Pablo Casado, que es un buen candidato, ya te digo, pero es una actitud distinta. Y luego no olvidemos que también la sociedad española ha virado hacia líderes políticos con poca experiencia. Eso es bastante llamativo, ¿no? Tanto el PSOE, que tiene a Pedro Sánchez, que no ha tenido nunca cero experiencia de gestión, y que ha dedicado toda su vida, y no es peyorativo, a la política, no ha hecho otra actividad. Bueno, fue brevemente profesor en la Camilo José Cela, creo, bueno, no me acuerdo ahora cuál era, no pido disculpas, ¿no? Y luego, pues Albert Rivera, pues también desde muy jovencito se ha dedicado con éxito a la vida política, y con gran valor y tenacidad, etcétera. Y lo mismo Pablo Iglesias. Por tanto, es una situación donde el que Pablo Casado sea una persona joven le beneficia, como es evidente. Pues los otros tres candidatos, ninguno ha sido nunca ministro, ninguno ha sido presidente de comunidad autónoma, ni vicepresidente del gobierno, nada. Es decir, cuando digo nada, insisto que no lo digo en plan peyorativo, Por tanto, no es un demérito para Pablo Casado, y puede ser una de sus bases a favor de decir que yo soy una persona nueva que llego aquí para alcanzar la presidencia del gobierno. Nadie imaginaba que Pedro Sánchez tenía la más mínima posibilidad, salvo él, Margarita Robles, Susana Sumelzo, Manicha y Juanma Serrano. Esos eran los únicos que estaban convencidos que Pedro Sánchez, digo porque todos ellos me lo han dicho a mí,
De los 4 que estaban convencidos, los 4 mosqueteros, eran estos 4. Luego el resto, algunos pues se fueron quedando por el camino, y hoy Pedro Sánchez es el presidente legal y legítimo del Gobierno de España. ¿Hay algo que ha dicho Javier? Sí, no, por completar lo que estábamos hablando, es que a mí la trayectoria de Pablo Casado me resulta especialmente interesante por lo que ha vivido este hombre en los 2 últimos meses. Pablo Casado resurge de un momento político muy delicado, porque cuando lo de Cifuentes a él también le afectó, todavía lo tiene pendiente, y todavía veremos cómo puede resultar eso, las dudas que hay sobre el máster que se sacó, y de ahí, de ese momento político muy delicado, él se presenta a las primarias como un outsider, como una persona que va por libre, y yo creo que el vencedor moral de las primarias del Partido Popular ha sido él, porque nadie esperaba que tuviera ese éxito entre la militancia, y a partir de ahí, de ese resurgimiento de Pablo Casado, lo que a mí me ha sorprendido es que después, de forma progresiva, ya lo acentuó en la campaña de las primarias, pero ahora mucho más, ¿no? Se ha ido presentando como el candidato que quiere devolver al Partido Popular a la derecha, y se ha rodeado, pues bueno, desde Aznar, que está, vamos, que ha tenido una deriva hacia la derecha, y el resto de ministros. La foto esta que comentaba antes, esta doble foto de hoy, que comentaba antes Juan de Colmenero, es que es bien significativa, porque Pablo Casado, que venía como el hombre que más independiente, que con menos ataduras con el pasado y tal, la fotografía suya de hoy lo que representa es el pasado más inmediato y anterior del Partido Popular, lo que todo el mundo quiere superar, un candidato joven pero que quiere volver a la derecha esta que proclama José María Aznar, todos de pie allí, todas personas que ya han pasado por los cargos, todo lo que quiere superar el Partido Popular, por lo menos alguien que diga que el Partido Popular necesita renovarse, y frente a esa hay una foto muy jovial de la persona que ha estado más cerca de Rajoy, que es Soraya Sáenz de Santamaría, y sin embargo la imagen que hoy vende es con un grupo de gente muy para el común desconocido tomando unas pizzas. Entonces dices tú, pero ¿cuál es el candidato de la renovación aquí? Yo creo que de la misma forma que Pablo Casado lo hizo muy bien durante las primarias, me da la sensación que lo que tendría que haber hecho es mantener aquella línea política estratégica y no rodearse ahora de tantos apoyos del pasado del PP, que lo que hacen es que se le vea como un candidato que ya no puede ofrecer renovación. Yo quería dar no una opinión, sino una información veraz, certera, ¿no? En el máster de Pablo Casado, no, es que esto no se sabe. El máster de Casado no hubo ninguna irregularidad. Se aplicó el mismo criterio, exactamente el mismo, alrededor de 40 alumnos más. Ya está, es decir, el criterio de convalidación de ese máster famoso, el mismo, es decir, eso te lo puedo asegurar con fehaciente certeza, ¿no? Es decir, no es una opinión, sino es una absoluta seguridad. Creo que son a unos 40, ¿no? Por tanto, no hubo un trato de favor. Oye, te parecerá bien o mal, pero el criterio de convalidación legal, establecido, oficial, en aquel momento fue este, ¿no? Y con respecto a sus 2 licenciaturas, ¿no? En empresariales y en Derecho, también está ya muy claro, es decir, pero también te lo digo, con esto no es opinión, es absoluta certeza, y creo que así lo va a decir la Complutense cuando finalmente ya se conozca el contenido, que yo creo que el rector ha hecho bien de la Complutense no sacarlo ahora para no influir en el proceso. Se va a decir de que no ha habido ninguna irregularidad, no se ha detectado ninguna irregularidad. Bueno, pero todo eso está pendiente de los tribunales, que yo sé. No, pero los tribunales con esos informes ya, porque claro, tú en el momento que dices que 40 convalidaciones de gente desconocida, gente que hacía esos másters, no hubo, es que no es lo mismo que el máster de Cifuentes, cuidado, es que no tienen nada que ver. Es decir, el máster de Casado es del año 2008. Donde los criterios de convalidación de los másteres eran distintos, y esto que os digo no es una opinión, oye, yo ahí soy neutro, oye, cada cual, ¿no? Sino que me he preocupado de leerme la novela, de saber, de preguntar discretamente de cuánta gente y tal, y en esa gente no es gente conocida, sino que se aplicaba ese criterio de que se convalidaban en ese tránsito a los que iban a hacer doctorado. Y lo mismo, te insisto, sucede en los grados, porque también se ha insinuado... que no me extraña nada, pero que yo sepa, ha sido la propia Cifuentes la que
dijo que lo suyo sería que ella daba por segura que el Supremo iba a imputar a Pablo Casado y ella que esperaba que todo eso se resolviera en el Supremo. Eso es lo que dijo Cristina Cifuentes. Y yo no voy a prejuzgar a nadie, pero lo que estaba diciendo es que de ahí viene Pablo Casado y que había superado todo eso. Si pasado mañana es presidente del PP, lo que es evidente es que el Supremo lo puede imputar por el caso no puedes imputar porque eso, vamos a ver, lo puede imputar porque eso todavía no ha pasado. Pero te estoy explicando de que en el momento en que la universidad le pregunten y le digan, oye, esto tal, y diga, oye, no hubo un trato de favor, no es Paco, un trato singular. ¿Lo puede imputar el Supremo, pero, oye, sí o no? Oye, no lo sé, yo no soy juez del Supremo sí y no soy como tuvo el oráculo de Delfos. Que te estoy diciendo que puede imputarlo o puede no imputarlo, pero que lo puede imputar. Pero aunque impute, eso es una P punto, ¿sabes? Eso es una M punto, perdón, no, eso no es nada que te impute. Ahí sí acabamos y aprendemos derecho todos. Es que imputar no es una condena. Es decir, te pueden imputar si el juez considera que hay que seguir la investigación para luego exculparte o pero llevarte vuelta a la noria. Pero bueno, estoy diciendo simplemente que lo puede imputar. Oye, mira, aquí hemos vivido, pero te estoy explicando lo que legalmente es. Yo sé que os gustaría que saliera Casado, que luego lo imputaran, que luego lo crucificaran, lo apedrearan, pero te estoy diciendo que ese mismo criterio se aplicó a varias decenas de alumnos, ninguno de ellos político, ni conocido, ni significativo, porque era el criterio de convalidación que se utilizaba en aquel momento concreto. Vale. Oye, ya está, es decir, es lo que te digo. Y te digo que no es el mismo máster de Cristina Cifuentes, que no hay actas falsificadas, que no hay aprobados que se han regalado, parece ser, ya lo veremos lo que dicen los tribunales. Te digo, es que son dos cosas distintas, que a pesar de lo que te estoy diciendo, que te lo explico con conocimiento de causa, vamos a masacrar a Casado, oye, pues masacrarlo si no pasa nada, pero aplica el mismo criterio a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a los que te gustan más. No. Decía sabía que defendías tanto a Casado. Bueno, porque me parece enormemente injusto. Si lo mismo dijeran de Soraya Sáenz de Santamaría, te diría, es que me parece injusto que se masacre a Casado por algo que no es culpable, algo que no ha hecho. No ha habido un trato de favor. Lo que se dirime en el tema de Cifuentes es si hubo o no un trato singular de favor a ella y a otras personas. Y en este caso te digo que es el criterio que se aplica a todos los que se presentaron a los másters en ese momento. Decía antes Marisa que mañana seguramente Rajoy hará un discurso para integrar. Me dejáis un segundo que vuelva a las primarias. Quiero que escuchéis algo que esta mañana decía Soraya Sáenz de Santamaría en Más de Uno con Alsina sobre la legitimidad que ella tiene por haber sido la ganadora en la primera ronda, la de la militancia. Es que he ganado las elecciones de los afiliados. Es que tengo ese mandato de los afiliados de mi partido. Es que yo no he visto a uno que quede primero que le diga al segundo, venga, has perdido, pero aquí estás tú. Es que aquí no es lo mismo ganar que perder. Y yo tengo esa legitimidad. Me la han dado los afiliados de mi partido. Han votado por primera vez y han decidido que les gustaba Soraya mayoritariamente. Marisa, no sé si esto es hablar de una doble legitimidad, si ella tiene una y en el caso de que Casado ganase la votación de los compromisarios también tendría la suya. Claro, bueno, este es el lío que se ha montado pues por hacer este procedimiento. Este procedimiento raro que han hecho, porque cuando uno quiere hacer primarias, pues hace primarias resolutivas, es decir, vota la militancia y ya está, pero no esto que desde el principio ya empezamos a ver, los periodistas lo vimos desde el principio, que al final esto podría, el voto de la militancia podría ser volcado por los compromisarios. Esto era un problema que se veía desde el primer momento y un problema que en caso de que eso se produzca tendrá difícil explicación. Yo creo que, decir, Soraya lleva razón, cuando han votado los militantes yo he sido la que más votos ha sacado, pero ahora cabe la posibilidad, porque tienen que votar 3.082, me parece que son, ¿no? O sea, grandes diferencias entre los dos no va a haber, la cosa se va a dirimir ahí en un pañuelito, pero es verdad que al final las cosas pueden cambiar. ¿Os acordáis de la votación que dio la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero frente a Pepe Bono? Sí, claro que me acuerdo. Fueron muy poquitos votos, pero muy poquitos, y no pasó nada. Y Bono luego fue presidente del Congreso, ministro de Defensa, fueron 9 votos. Exacto. José Luis Rodríguez Zapatero, y esa es la realidad. Por tanto, a mí me gusta modelo en contra de lo que la gente piensa. En primer lugar, Soraya no tiene razón. Lo digo así de claro, al igual que antes he dado una flor. Pero en que no tiene razón, en que no ha sido la que más. No, pero si no es quejarse. No, pero no es lo mismo. Ella dice, cuando ha votado la militancia yo he sido la que más pero votos no, pero eso no te. Eso es objetivo, es verdad. No, vamos a ver, eso es tramposo, por lo que te diré. Porque si Soraya Sáenz de Santamaría hubiera sacado 6.000 votos más,
4.000 votos más, 10.000 votos más, pero es que sacó solo 1.500 votos. ¿Y qué? También, también Zapatero sacó solo 9 votos más pero, que Bono. Pero en las reglas de juego, es que las reglas de juego hay que aceptarlas, o no te presentas. Es decir, si Soraya Sáenz de Santamaría no estaba de acuerdo con esas reglas de juego, que no se hubiera presentado, nadie la obligó. Ella ganó las elecciones, fue un muy buen resultado, y a partir de ahí hay juego, porque si me dijeras, no, es que el uno ha sacado ese resultado, el otro, y resulta que los otros que quedan, pues muy atrás. No, es que Mayores de Cospedal sacó 25.000 votos, que no es ninguna tontería, ¿no? Por tanto, Pablo Casado estaba no legitimado, súper legitimado. Si Pablo Casado hubiera sacado 6.000 votos de diferencia con Soraya, yo entiendo que Soraya dije, oiga, mire, 6.000 votos, 1.500 es como de broma, no tiene razón en esto, en otras cosas sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece, y hablamos un poco de Puigdemont, que ya es libre como el viento, porque han retirado la euroorden que pesa contra él, pero que no va a poder pisar España si las cosas siguen así, pues en una larga temporada de tiempo. 20 años creo que tienen que pasar para que un delito de rebelión prescriba. Son las 11 menos 20, 10 menos 20 en Canarias, pausa y volvemos. Bueno, es la noticia judicial jurídica de la tarde. El juez Llarena no acepta la oferta de Alemania, tal cual el tribunal de Schleswig-Holstein la planteó. Nos ofrecía, ya sabéis, por Puigdemont y por quienes le acompañaron en su fuga, los Puigdemonts por el mundo, la entrega del expresidente por malversación, y el juez del Supremo ha decidido rechazar esta oferta. No se resigna a juzgarle por un delito menor. De hecho, ha retirado también las órdenes de detención internacional que pesaban sobre él y sus compañeros de fuga. Puigdemont es libre, pero no puede venir a España porque la orden de detención nacional sí que sigue vigente y sería detenido en el momento en el que ponga un pie en España. El independentismo esto lo ha entendido como una victoria y como la demostración de la debilidad de esta causa judicial. Aprovechando todo este asunto, pues han vuelto a insistir en esa petición que vienen haciendo últimamente al gobierno para que presione a la Fiscalía o obligue a la Fiscalía a que ponga en libertad a los que no se fugaron y a los que sí están en prisión a día de hoy. Hoy ha insistido en ello Puigdemont en Twitter y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de viva voz. Pedimos explicaciones al gobierno español ante esta justicia que es todo menos justa, ante esta indecencia de que continúen presos políticos en España un día más, y exigimos la salida inmediata de los presos políticos de las cárceles y el retorno de nuestros exiliados. Bueno, no sé por dónde queréis empezar. Yo creo que conviene recordar que Puigdemont no ha sido absuelto de nada porque no ha sido juzgado de nada, y esto puede la vida da muchas vueltas, ¿no? Y en algún otro momento pues igual esto se retoma por otra vía. No sé si creéis que Llarena acierta rechazando la oferta que hacía Alemania. Hombre, es que hace lo que tiene que hacer. Es que no sería insólito que hiciera lo contrario. Además, claro, se debían de leer, ¿no? Porque la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein, que yo no comparto, pero sí que hay una parte interesante que dice que aquí no son presos políticos, que han cometido delitos. Otra cosa que ellos consideran que en la legislación alemana, en la equivalencia, no se corresponde a lo que sería traición contra la Constitución. Yo no lo comparto, yo creo que aquello fue efectivamente lo que fue y lo que la gente que nos está escuchando recuerda perfectamente, pero todo forma parte del delirio nacionalista. Ellos creen que esto ahora habrá un juicio con una sentencia que les caerán pues previsiblemente más de 10 años y tendrán que estar ahí en prisión y algún día saldrán. Lógicamente yo no deseo que nadie vaya a la prisión, pero también deseo que no hagan ilícitos penales. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y Llarena ha hecho lo que tenía que hacer, coger y decir, pues no. Se barajó la posibilidad de plantear una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal Penal, el Tribunal Europeo, ¿no? Y eso tenía su complicación, su riesgo, porque hubiera dicho que no, porque ya había una sentencia en firme, por tanto ya no tenía ese sentido de prejudicialidad, pero sí que alargaba para que no hubiera una situación diferente con respecto a los que están presos y van a ser efectivamente juzgados en territorio nacional, ¿no? Pero bueno, este es un camino largo y es verdad que a Puigdemont le ha beneficiado y a los suyos están en territorios. Lo malo es la euroorden, ¿no? Es decir, porque este gobierno no va a hacer nada, pero lo que tendría que hacer es denunciarse la euroorden y replantear que ya no se aplica más, se denuncia y se proceda a negociar una nueva fórmula donde la lealtad entre Estados funcione. Entonces no puede ser que Alemania, porque le dé la gana al Tribunal de Schleswig-Holstein, es decir, decida que entre en el fondo de la cuestión,
porque entonces yo lo que creo es que hay que cargarse al euroorden y entrar en el fondo de cuestión de todo. Oye, pues llega un pispas aquí, pues entramos al fondo si realmente lo que robó era justo, no, pues no, se rechaza el euro y así sucesivamente. El exministro catalán llegó a plantear que había que revisar esto, y este juez lo que está diciendo es que ahora mismo este mecanismo no sirve para nada porque un tribunal menor te viene a desdecir a ti y a cuestionar tu instrucción. Catalá lo planteó, pero hubo muchos países que en ese momento, que es no hace mucho, hace un año, una cosa así, sí, no consideraron oportuno meterse en el lío este de revisar la euroorden. La euroorden, que por cierto fue durante la etapa del gobierno de José María Aznar y con Mariano Rajoy como responsable de estos temas, quienes la plantearon en la Unión Europea. Claro, era una época en la que en España estábamos fundamentalmente preocupados por el tema del terrorismo. Y entonces estuvo muy pensada y muy dirigida para hacer frente a ese tipo de delitos, a los delitos de terrorismo. Error establecer una lista muy tasada de delitos que automáticamente, pues un asesinato pues prácticamente es igual en todos los sitios, entonces eso, se te devuelve de manera automática. Cuestión diferente son los delitos contra el Estado, como es este caso. Yeah. Y claro, el tribunal alemán ha ido más allá de comparar si ese delito existe en su legislación o no, y se ha metido en el tema de fondo como si ellos fueran conocedores de las leyes y de los acontecimientos que aquí han sucedido, ¿no? Que Marisa, perdón. No, únicamente quería decir en el tema de la cuestión prejudicial, que es verdad que Llarena en un momento dado se planteó recurrir a ella, pero a mí me parece que quien debería haber instado a una cuestión prejudicial debería haber sido el tribunal alemán. Cuando te enfrentas con un problema así, una cosa tan grave que se refiere a un delito contra el Estado de otro país que es socio, lo prudente hubiera sido que ese tribunal hubiera planteado una cuestión prejudicial para ver cómo actuar en un caso de este tipo. Javier. Lo normal aquí, que después de lo que ha ocurrido, el intento del independentismo fundamentalmente es llevar esto a un plano de disputa política y claro que eso sería caer en esa estrategia. Pues claro que el independentismo lo entenderá como una victoria, pues evidentemente, y lo va a estar vendiendo. Pero es que eso no es verdad, es que eso no es lo que ha ocurrido. Y tenemos que explicar muy bien qué ha ocurrido, qué es la euroorden. La euroorden y el auto del juez Llarena hoy es muy pedagógico, instructivo en este sentido, porque la euroorden es el acuerdo al que llegan los países miembros de la Unión Europea de cierta confianza. En cualquier país del mundo, si se escapa un delincuente de España y se va a otro, tú puedes pedir que te lo devuelvan, y para que la justicia lo detenga en Sudamérica o en Rusia, pues para que tiene que haber el principio de la doble incriminación, la doble tipificación. ¿Qué quiere decir? Pues que el mismo delito que existe en España, por ejemplo asesinato o por ejemplo estafa, pues exista en Sudamérica, en el país que esté, o en Rusia. Y cuando los tribunales comprueban que el delito existe en los dos países, pues el detenido lo devuelven al país que lo reclama. Esto, la Unión Europea lo que hace es decir, vamos a facilitarlo todavía más. Como somos países miembros y los códigos penales los reconocemos todos, pues vamos a evitar lo de la doble incriminación. Cuando yo pida que un delincuente que se fugue de España y se vaya a Francia, cuando yo lo reclame, no hace falta doble tipificación, sino se me envía directamente, porque somos socios y tenemos confianza entre nosotros. Y esto sucede en 32 delitos. Hay otros que no funciona, pero el juez Llarena dice hoy que aunque esté tipificado lo de la eliminación de la doble incriminación en 32 delitos, hay mucha jurisprudencia europea que lo que dice es que se tiene que aplicar en el resto de delitos con mucha flexibilidad. Es decir, que en cuanto España reclame por un delito de como de alta traición, rebelión, que hay similares en todos los códigos penales, también el de Alemania, pues simplemente, aunque no se llame exactamente igual, como existe el tipo delictivo, pues yo te lo envío. ¿Qué ha hecho el tribunal alemán? En vez de aplicar la euroorden y el espíritu de confianza y de lealtad
entre socios que tiene el euroorden, lo que ha hecho es decir que el delito no ha existido. Y esto es, como ha dicho la Fiscalía, que esto no es una cosa solo del juez Llarena. La Fiscalía del Supremo también ha dicho hoy que esta es una grave intromisión en la justicia española, en la independencia de la justicia española. Claro, porque y desde ese punto de vista lo tenemos que mirar. Este es un ataque contra uno de los pilares del Estado de Derecho en España, que es el judicial. Esto no es una cosa de que un juez o de un partido político, de que los independentistas se puedan... No. Esto vulnera el espíritu de la euroorden de una forma profunda y tenemos que verlo como un ataque a uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en España, la justicia. Claro, es que aquí no se trata, con este tipo de delitos, me parece a mí, no se trata tanto de comparar códigos penales como de valorar calidad democrática de los países. Y estamos en una Unión Europea en la que todos nos reconocemos calidad democrática sobrada, entonces no puedes poner en duda lo que el Tribunal Supremo de otro país dice de alguien que ha cometido, insisto, un delito contra el Estado, no un delito de los que consideramos comunes, comunes. Me refiero a delitos de estos que no tienen discusión, ¿no? Pues el asesinato, la estafa. Estos son delitos que dependen de cómo sea tu propia Constitución, se comete un delito o no se comete. Pero claro, si estás en una Unión Europea en la que tú reconoces a tus socios calidad, como decía antes, calidad democrática sobrada, no discutes para nada la imputación o la acusación que hace un Tribunal Supremo, ¿no? Es como si en este caso Alemania considerase que no somos lo suficientemente maduros para simplificar. Cuestionan nuestras instituciones. Ahí hay varias cuestiones. Una, como casi todo en la Unión Europea, la euroorden se planteó inicialmente con un elevado grado de ambición. Para generar un modelo de automatismo basado en la confianza mutua entre Estados, porque la situación es distinta. Nosotros, hay países, como sabéis muy bien, donde tú puedes cometer un delito, te vas a ese país y sabes que nunca te van a extraditar, sea el delito que sea, ¿no? Son pocos, pero siguen existiendo. En cambio, se supone que si tú formas parte de una unión económica y política, tiene que haber esa confianza entre... Pero ¿qué ocurrió? Que al final, cuando se pone en marcha todo esto, el proceso negociado y tal, se queda limitado a 32 delitos muy claros y tal, ¿no? Y queda esa ambigüedad para esos otros. El delito de rebelión, que es lo que plantean muchos juristas, ya no entro en los políticos y periodistas, pero los juristas, la duda de una concepción clásica donde la rebelión es de armada, es decir, es armada, con violencia callejera, con heridos o muertos, etcétera, etcétera, y con el moderno delito de rebelión que hemos vivido en este país, que algunos, yo entre ellos, modestamente defiendo que efectivamente fue una rebelión, totalmente, ¿no? Es verdad que no hubo sangre. Tiene que ver en España. Sí, es lo que quería decir. Claro. Espera. Entonces, en Alemania siguen teniendo, el Tribunal de Schleswig-Holstein tiene la visión de que no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo conflicto armado, etcétera, etcétera. Pero eso es un concepto antiguo. Es viejo. No, pero Paco, es que el Tribunal alemán no tenía ni que llegar a apreciar si había violencia o no. Pero hay una sentencia... Ese no era su cometido. Y el juez Llarena dice hoy que el requisito de la doble tipificación tiene que ser flexible tanto en lo que concierne a los elementos constitutivos de la infracción como a la calificación de esta. Hay una sentencia, y lo que hace es decir, como no hubo violencia, no hay delito. Hay una sentencia del Tribunal Supremo alemán, Tribunal Constitucional, alemán, que habilita a los tribunales de los estados federados a poder entrar en el fondo de aquellos euroórdenes que no estén dentro de los 32 delitos. Ese es el problema de fondo. Es decir, que están habilitados, no es que hayan hecho algo que no pudieran hacer, podían desgraciadamente hacerlo y lo han hecho. Digo porque hay una sentencia donde lo dice textualmente, lo dice muy claro y dice, oiga, los tribunales tal pueden entrar, ¿no? Y han entrado. A mí me parece alucinante, me parece excéntrico, me parece injusto. Sí, pero es legal en Alemania, que ese es el problema. Por eso yo digo que hay que replantear la euroorden y decirle, porque tened en cuenta que cuando se produce todo esto, que ya se ha publicado, ¿no? Tanto Merkel quería por supuesto que devolvieran a Puigdemont a España y fuera el lío, porque le preocupaba tanto la estabilidad española como la euroorden, ¿no? Porque a Alemania le interesa la euroorden, porque es un instrumento de cooperación judicial muy importante en determinados delitos, ¿no? Y a Puigdemont le interesaba que cayera el gobierno Rajoy.
Es decir, que aquí había que no cayera el gobierno Rajoy, por circunstancias iguales, porque la euroorden es un problema que nos la carguemos. Pero yo ya he dicho, yo me la cargaría. Y digo, oiga, mire, vamos a negociar una nueva orden. O hay confianza o no hay confianza. Si no, pues los criterios básicos de extradición normales. Vamos a hacer una pausa, pero antes una ronda muy rápida. Quería preguntaros por Rosa María Mateo, que suena ya para ser administradora única de Radio y Televisión Española. Falta de consejo porque el gobierno el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo. Ahora toca administrador único hasta que haya concurso. Bueno, ya os sabéis toda la historia. ¿Qué os parece el planteamiento de Rosa María Mateo? Hombre, si al final el concurso prospera, pues será una cosa muy transitoria, ¿no? De apenas 3 meses. No creo yo que en 3 meses se pueda hacer demasiado. Otra cosa es que ella luego decida presentarse a ese concurso. Y entonces a lo mejor ahí tenga posibilidades. Para entrar en el Consejo. Claro, de entrar en el Consejo, incluso de presidirlo. Javier. No, a mí después del disparate y de la semana pasada, los nombres que salían de gente, muchos de ellos absolutamente sectarios, y lo primero que hacían es ponerse a borrar tuits como un loco, que no entiendo yo que alguien sea periodista y cuando le ofrecen un cargo, no sé yo qué tenían en contra de lo que ellos mismos opinaban. El nombramiento la posibilidad esta me parece lo mejor, a años luz de lo que se veía, ¿no? Una mujer experimentada y que, en fin, que puede estar bien para la etapa de transición que se plantea. Que se avecina. Y ya te digo, con respecto a lo que habíamos visto, al espectáculo de ese momento que estaba pilotado por Podemos, eso parecía, o eso decían, que era un esperpento absoluto, esto me parece muy sensato. Paco, ¿te convence? Yo tengo la mejor de las opiniones de Rosa María Mateo y creo en lo personal, creo que es una muy buena profesional, la conozco, es una persona buena, decente, es decir, en el sentido político, es una persona equilibrada, pero incluso hay que agradecerle que se meta en este lío, ¿no? Es decir, que lo cual tiene mucho mérito. Es verdad que ya no tiene experiencia de gestión, pero va a ser muy pocos meses. Otra cosa es de que yo estoy en contra de la fórmula que ha establecido el gobierno pintoresca de hacer un administrador único. Me parece uno de estos disparates que si las hace Rajoy, insisto, estaríamos todos montando unos líos monumentales y haciendo en esta emisora y en todas programas 24 horas, ¿no? Porque es una barbaridad. Pero ella no tengo ningún pero. Me parece, insisto, ella tiene su sensibilidad política, como la tenemos todos nosotros, pero me parece que puede hacerlo bien. Otra cosa, ya para acabar, es la capacidad de gestión. Es que Televisión Española yo ya no tengo muy claro si tiene que ser un periodista puro y duro, si tiene que ser un periodista con capacidad, con conocimiento, experiencia en gestión de empresas, si tiene que ser alguien que venga solo de la empresa, porque... Una mezcla igual sería lo ideal, mira, ¿no? Uno de los mejores presidentes de Radio Televisión Española ha sido Luis Fernández, que lo nombró Zapatero. Zapatero sí que se creía que la televisión pública tenía que ser independiente y se buscó 2 presidentes, Luis Fernández y Oliar, que eran independientes, y fue un gran acierto. Llegamos a las 11, hemos llegado ya de hecho a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, pausa y saludamos a Aparici para hablar de azúcares. Alberto Aparici, buenas noches. Hola Caridad, muy buenas noches. Un placer saludarte para hablar esta semana de un tema refrescante. ¿Por qué los azúcares son dulces? No es lo mismo el azúcar de toda la vida, que es la sacarosa, me corriges si me equivoco, que el azúcar de las frutas, que es la fructosa. ¿Qué es lo que hace que sustancias tan diferentes sepan todas a dulce? Yo que soy tan del dulce. Bueno, la respuesta es más o menos fácil. Todos sabemos que en la lengua tenemos una serie de cosas que nos permiten captar los sabores. De hecho, no están solo en la lengua, también están en la parte de atrás del paladar, en algún caso. Pero bueno, estas cosas se llaman receptores del sabor, ¿vale? Estos receptores del sabor pues son una especie de estructuritas que están formadas por células sensibles, y esas células tienen en su superficie unas proteínas que básicamente se encargan de cazar al vuelo todas las sustancias que pasan por la boca. Y a los que yo digo proteína y no saben muy bien qué imaginarse porque les suena chino, pues
esta proteína se las han de imaginar como una especie de cerraduras, como una especie de cerrojos que hay en la superficie de las células, y cuando algunas sustancias encajan en ese cerrojo, se activa ese receptor del sabor, ¿no? Entonces, las proteínas que se encargan de recibir el sabor dulce, lo que hacen es que cuando una sustancia cabe ahí dentro de la cerradura, esas proteínas le dicen a las neuronas, oye, que aquí tengo yo cosas dulces, aquí hay cosas dulces. Lo que pasa es que no todos los azúcares son iguales geométricamente, o sea, no todos tienen la misma forma. Entonces, no todos se encajan del todo bien en estos receptores. Y de hecho hay algunos que encajan mal, no, fatal. ¿Y eso quiere decir que hay azúcares que no saben a dulce? Pues sí, efectivamente, es exactamente así. De hecho, la lactosa, que es famosa porque hay gente que es intolerante y le sienta mal, está en la leche y es un azúcar. Y la leche pues no sabe particularmente dulce. No hay mucha gente que diría que la leche sepa dulce, ¿no? De hecho, la lactosa es una especie de unión de dos azúcares. Es una glucosa y una galactosa, que están unidas por un atomito de oxígeno, ¿no? Entonces, la glucosa y la galactosa por separado sí son dulces. Si tú pruebas glucosa o galactosa pura, a ti te sabe a dulce. Pero unidas ya no lo son, a pesar de que sigue siendo un azúcar, ¿no? Entonces, no sé si te has fijado alguna vez que la leche calentita, sin echarle nada, sabe más dulce que la leche fría. No es mucho más dulce, pero sí un poquito. Sí, eso es cierto. Caliente, más dulce. Efectivamente, sí. Pues eso no es magia. Eso se debe a que al calentar la leche, esta lactosa se separa, se rompe ese enlace a través de un oxígeno, se separa en glucosa y galactosa y de repente pasa a ser dulce, porque esas dos sustancias sí las reconocen tus receptores del sabor en la boca, ¿no? De hecho, la leche sin lactosa, esta que se vende en los supermercados, no es leche sin lactosa de verdad. Lo que es leche a la que le has roto la galactosa, la lactosa, y se la has roto en estas dos cosas. Y de hecho, yo que tomo ese tipo de leche, está mucho más dulce que la leche normal. Yo a veces me la tomo cruda de lo dulce que está. Y entonces eso depende, insistimos en que caben mejor dentro de la proteína que nos has dicho, que hay en las células de la lengua. Pues la verdad es que no todas las cosas dependen de eso. Esto que os he contado, digamos que es el conocimiento asentado de hasta hace 20 o 15 años, ¿de acuerdo? Que es que simplemente hay sustancias que por su forma geométrica y por cómo interaccionan con esas proteínas, pues activan más a los receptores del sabor o los activan menos. Pero todavía hay más cosas, y esto es una cosa que me he enterado yo esta semana, que es que hay sustancias que son azúcares y que sin embargo son parecidos, pero tienen un dulzor muy diferente. Por ejemplo, la fructosa y la glucosa son las dos sustancias pequeñitas, tienen una estructura muy parecida, ambas caben bien dentro de las proteínas estas de los receptores del sabor, pero la fructosa es casi el doble de dulce que la glucosa. ¿Y eso por qué es así? Pues si te tengo que dar una respuesta honesta, te tengo que decir que no lo sabe nadie. A pesar de que los sabores es algo tan común para nosotros, muchos de los mecanismos de cómo funcionan se entienden regular. No se entienden del todo mal, pero sí regular. Pero acaba de salir un artículo esta semana, que es la razón por la que me planteo hablaros de todo esto, en la que unos químicos encuentran un resultado muy interesante. La fructosa, que es este azúcar que es de los más dulces, de hecho es de entre los azúcares naturales es probablemente el más dulce, resulta que atrae al agua con más fuerza que los azúcares menos dulces, que tienen nombres más raros, manosa, trealosa, ¿no? Resulta que las moléculas de azúcar, cuando tú las metes en agua o están en tu saliva, en la boca, no están simplemente ahí flotando, sino que están interaccionando con el agua. Hay regiones de la molécula de azúcar que acumulan un poquito de carga positiva, un poquito de carga negativa, y eso hace que atraigan a las moléculas de agua. Digamos que las moléculas de agua se le pegan al azúcar en diversos sitios, ¿no? Mientras que hay otros sitios del azúcar que las repele, les dice, fuera, moléculas de agua. Entonces, estos enlaces que utilizan los azúcares, y los utilizan muchas otras moléculas, se llaman puentes de hidrógeno. Esto yo lo estudié en el bachillerato, yo creo que se sigue estudiando todavía. Bueno, pues lo que han descubierto estos investigadores, que son italianos y británicos, es que por alguna razón los azúcares más dulces atraen con más fuerza al agua que los que son menos dulces. Y realmente nadie tiene ni idea de por qué esto ha pasado. Lo han publicado en una revista que es la revista de cartas sobre física química, ¿vale? Que no tiene nada que ver en principio con la boca ni con nutrición, porque es un artículo técnico de, oigan, miren, hemos visto que los azúcares más dulces atraen con más fuerza al agua y no tenemos ni idea de cómo eso luego se traduce en más dulzor en nuestra boca. Pero la observación ahí queda y está bien contarlo. Hemos contado unas cuantas cosas sobre azúcar y darnos cuenta de que algo tan cotidiano como los sabores, pues resulta que todavía no los entendemos bien. Bueno, pero tendremos que seguir viviendo con ello, seguro que
que lo conseguimos. Gracias, Aparici. Nada, gracias a vosotros. Hasta otro día, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo, chao. Victoria Verdier, buenas noches. Hola, Caridad, buenas noches. Hoy hemos preguntado a la audiencia en la encuesta de La Brújula cuenta de un informe que tiene que ver con hasta qué punto los españoles se cuelan o no en una fila. Maruenda tiene una pinta de colarse, ¿no? Está diciendo que Lo detesto. No, es muy respetuoso. Eso me pasa en los coches y alguna vez que por equivocación me paso el rato pidiendo perdón. Eso lo hace mucho la gente en la carretera, es verdad. Hace como que no va a incorporarse para pero nunca lo hago expresamente. O sea, era una broma. Como no puedo estar ahí dándote caña, pues he aprovechado el... Ya me la das con tus miradas. He aprovechado el filón. ¿Cuál era el planteamiento de la encuesta, Victoria? Bueno, el planteamiento es que más de la mitad de los españoles reconoce haberse colado en una fila y bueno, pues resulta que nuestros oyentes no entran dentro de esa mitad de los españoles que acostumbran a colarse. Qué suerte hemos tenido con la otra mitad. Pues sí, son como Maruenda, el 73% ha votado que nunca lo hace, como esta oyente, por ejemplo, que lo niega así de rotunda. Uy, yo no me cuelo. Menuda vergüenza si me pillan. El 15% sí que se cuela y la táctica que usa es hacerse el despistado. El 8% aprovecha cuando ve un hueco y finalmente un exiguo 3% se hace amigos en la fila y se cuela. Está visto que esto tampoco es muy social y tampoco tenemos tanta cara, yo creo. O sí, porque mira este oyente, tomad nota porque no tiene desperdicio, nos va a enseñar cómo colarnos. Estrategias para colarse en la fila. Estrategias para colarse, no tiene desperdicio. Es fundamental ir solo, fundamental. Si se va en grupo hay que hacer táctica de separación y de goteo. Ir solo y tener cara de bueno también, o por lo menos ponerla. Y en cualquier momento, entre la abuelita despistada con el móvil, el otro que llama a la cuñada, la otra que mira a la prima, la parejita que habla, una cola nunca es recta, siempre hay una bifurcación, uno se va acercando sigilosamente al objetivo, cuando ya está cerca, siempre hay un pequeño hueco en el que uno pues va metiendo el pie y se cuela en mitad. Y si alguien dijera algo, pues con decir no me quedaba muy claro por dónde venía la cola, pues arreglado. Se pone uno un poco colorado, se va para atrás y por lo menos pues se ha intentado. Ya ves, lo importante es participar. ¿Se pone colorado o no se pone colorado? Porque estaba todo muy bien armado y muy bien pensado. De hecho, yo diría que se estaba colando en este mismo momento porque sonaba... Te lo voy a explicar según lo estoy haciendo. Bueno, pues por último también están los oyentes que llevan esto de colarse al terreno político. Dice Tony que lo que no sabe es cómo este tema de las colas aún no lo ha llevado Pedro Sánchez al Congreso. O Miguel Ángel, por ejemplo, que comenta que o falla el estudio o fallan las respuestas de la encuesta porque no cuadran los datos, lo que decíamos antes. Aquí, como en los compromisarios del PP, puede haber mucho voto oculto, dice Miguel Ángel. Y bueno, hay más temas de las primarias del PP, de lo que habéis estado hablando. Concha dice que creo que Soraya puede hacerle daño a Rivera, Casado no. Ojo que los votantes podemos parecernos más a la militancia que a los compromisarios. ¿Quién creéis vosotros que teme más, en este caso diría yo Ciudadanos, porque es un poco el rival directo? ¿A quién creéis que teme más Albert Rivera? ¿A Soraya o a Casado? Hombre, yo creo que a Soraya. Sí. Sí. Coincidís vosotros, Paco y Javier. ¿A quién teme más Rivera? ¿A Soraya o a Casado? Dicen que a Casado. Dicen. No lo confesarán, no lo saben. No lo sé, pero me da la impresión de que fundamentalmente el Partido Popular, para recuperar electorado, lo que va a tener que hacer va más allá de un líder. Tiene que levantarle el ánimo a la militancia, a todos sus cuadros, y eso no va a ser tarea complicada. A mí me parece mucho más solvente Soraya que Pablo Casado, pero bueno. ¿Más comentarios sobre el PP o...? Sí, seguimos con el PP. Respecto a lo que ha dicho Paco de que la sociedad española ha virado hacia líderes con poca experiencia que han trabajado poco en empresa privada, matiza a Pascual, como si Zapatero, González, Rajoy, Soraya, Cospedal, Bono, Suárez hubiesen cotizado muchos años fuera del pesebre político. Ari dice, si esto es la renovación del PP, estamos a 2 días de crear zombies. Y el Murga apunta que eso del Frente Anti-Soraya le ha convencido que igual es que guarda secretos incluso de sus propios compañeros. Y bueno, de la comparación de comidas de las dos fotos, a JAC le parece que tiene mejor ambiente Soraya que Casado en la comida, y sin embargo Amador se mete un poco con el tema de las pizzas. Dice que le parece ridículo echar mano al Telepizza para hacerse pasar por moderna. A lo mejor come pizza más a menudo de lo que pensamos y no ha sido solo para la foto. A mí me ha recordado un poco a esas imágenes americanas de Obama comiendo hamburguesa con el equipo. Me ha recordado un poco. Yo no sé si Soraya come mucha pizza. Lo que sí sé es que cuando era vicepresidenta del gobierno, el 99% de los días comía sándwiches.
O sea, comida rápida, ¿no? Comida rápida. El tiempo no da para más, el tiempo no da para más. Más cosas, Victoria. Pues hay comentarios también del tema del auto de Llarena. Para Joan es un ridículo mundial. Y Cañus Verus dice que los jueces alemanes buscan notoriedad, que habría que denunciarlos por prevaricación. No sé qué más se puede hacer para ser enjuiciado por sedición y rebelión. Se ha producido, dice Cañus Verus, un golpe de Estado en toda regla, con manifestaciones y hechos claros y fehacientes. Muy bien, Victoria, pues mañana más. Mañana más. Más comentarios de la audiencia. Gracias. A ti. Hasta luego. Marta García Ayer, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Caridad. Vamos a empezar con un ¿no será portada quizá? ¿Sabes que no va a ser portada? ¿Sabéis que no va a ser portada? ¿Qué no va a ser portada? Pues no va a ser portada Utah. No van a ser portada los maestros de Utah, de este estado en Estados Unidos, que es uno de los 14 estados donde los maestros pueden llevar a las escuelas armas de fuego sin tenerlo que decir a nadie, ocultas en su ropa y sin tener que pedir ningún permiso. Y tiene un reportaje muy interesante en el Guardian sobre estos maestros que están aprovechando el verano para tomar clases de tiro, que es una de las propuestas que hizo Donald Trump para proteger a los alumnos y a los maestros en caso de eso tan tristemente frecuente que pasa de vez en cuando en las escuelas en Norteamérica, en Estados Unidos, que son los tiroteos. De hecho, en Utah hubo uno de estos casos. Uno por lo menos, que yo recuerde. En vez de restringir la venta de armas a personas, por ejemplo, con antecedentes penales o con desequilibrios emocionales, lo que propone Trump es armar más a los profesionales de la educación para que puedan proteger a tiros a sus propios alumnos. Y recoge las declaraciones de varios profesores que explican por qué les parece una excelente idea poder disparar a cualquier posible atacante que llegue. Recoge también historias mucho menos heroicas de maestros que llevaron armas a clase y causó la muerte y la herida de alumnos que se pusieron a jugar con lo que no debían. Es casi de acabar pues muy mal la historia, metiendo armas escondidas en aulas. Es casi más probable eso, ¿verdad?, que tenga que servir a su fin. Donde hay niños pequeños. Esto está pasando en Utah. No hablamos lo suficiente de Israel, Marta. No estamos hablando lo suficiente. Se ha consagrado como Estado-nación judío y ha desatado hoy una gran protesta que no sé qué tal habéis visto en la minoría árabe, pues por discriminación, porque la ley, que ha sido polémica, también ha sido polémica en el propio Parlamento israelí, reserva solo al pueblo judío el derecho de autodeterminación y deja el hebreo como única lengua oficial. O sea que el derecho de autodeterminación solo si eres judío es algo que se acepta en Israel. Te lo dije, Marta García Ayer. Te lo dije, Caridad García. Esto de beber la leche cruda es una malísima idea. Sí. Hay que estar como un cencerro, podríamos decirlo así. Es que ha llegado la moda de la leche cruda y en Cataluña solemos hablar mucho de Cataluña, de la política y de los Puigdemones por el mundo, y a veces no hablamos de otras cosas que a lo mejor afectan y mucho a la vida de la gente de todos los días. E incluso les interesa mucho más. Se ha autorizado la venta de leche cruda, la leche no pasteurizada, la leche que se vende directamente del productor, directamente de la vaca, para apoyar a los pequeños ganaderos y a los pequeños comercios. ¿Qué pasa? Que es verdad que toda la vida se hirvió la leche en casa y no pasaba nada, pero en realidad sí que pasaba. Había mucha gente que contraía enfermedades cuando esa leche no estaba en buen estado y de hecho las enfermedades decrecieron mucho a partir de 1990, las relacionadas con enfermedades que procedan de bacterias en la leche. La brucelosis disminuyó mucho a partir de 1990 cuando se prohibió la comercialización de la leche cruda. Ahora vuelve en Cataluña y varias estadísticas muy interesantes que he encontrado dicen que el 43% de los consumidores de leche cruda, que a lo mejor no tenían pueblo cuando eran niños o son más del formato hipster urbanita, no la hierven. Directamente. Se la toman directamente de la neverita en la que se la venden. Pues porque claramente no son conscientes del peligro que corren. Y porque están, pues eso, como un cencerro.
El cencerro. El cencerro estábamos esperando, la verdad que sí, que hay que estar como un cencerro para ponerse en peligro. Una vaquería. Yo también, y yo, fíjate. Era muy bonito. Yo hasta los años 80 recuerdo perfectamente, en el año 90 la cerraron, cuando se prohibió la lechería que había en Guadarrama, en el pueblo de Guadarrama, bueno, donde era muy Madrid, frecuente ir. En Madrid. Esto es muy del siglo XIX, Marta. Mis padres viven en el centro hasta de ahí Madrid. no y me allí acordaría mismo yo. había. Es muy del siglo XX y va a volver a ser muy del siglo XXI. Hay que tener cuidado, sobre todo, quien quiera hacerse el moderno y volver a tomar leche cruda, que sepa que corre riesgo, sobre todo en los niños y las mujeres embarazadas, y que, bueno, que la hiervan, por lo menos, que eso sí que se hizo toda la vida. Una duda tienes seguro, por lo menos una. Tengo un montón, ya lo sabes tú, que yo soy muy de dudar, pero a lo mejor me podéis ayudar a entender esto mejor. Marisa, seguro tú que te paseas tanto por el Congreso me lo podrás explicar. Porque no entiendo bien que la baja de Irene Montero, el permiso maternal, amenace la votación sobre las cintas de Corina, porque una diputada que esté ejerciendo su derecho de permiso maternal no pueda ser sustituida por alguien de su partido para votar. En la Comisión de Secretos Oficiales. Pero en esa comisión. En esa comisión. Es verdad que debería planearse, pues que para estos casos hubiera un sustituto. No, porque allí realmente ni siquiera a lo mejor tienen que votar, sino me irá pues el general San Roldán a explicar lo que tenga que explicar, le escucharán, habrá un debate, en fin. Pero es verdad que es una comisión especial en la que los miembros son ellos y nada más que ellos, no hay sustituciones. No hay delegación posible. Podría haberla, por ser la comisión de gastos reservados. Efectivamente, secretos oficiales o gastos reservados. Pues se llama de las dos maneras. Esto sí que no ha llegado al siglo XXI, la comisión de gastos de reservados. Los secretos son del siglo XXI, del XIX, del XX, son secretos. Lo que pasa es que ahí Podemos no traga, ¿no? Es decir, que podrán hacer las comisiones que quieran para comparecencias, pero quiere llevarlo a una comisión de investigación y a un pleno, ¿eh? Con la comisión decir, a Podemos no les van a convencer. No, dicen que no, que ni de broma, ¿no? Vamos, eso y es otro de los marrones que tiene Pedro Sánchez, y marrón gordo creo, ¿eh? Sí, pero bueno, el gobierno se mantiene en la comisión de investigación, a ver cuánto tiempo lo puede aguantar. No somos nadie, Marta. No somos nadie si no tenemos cuidado con el teléfono móvil cuando vamos al volante. Desde luego. Hoy hemos sabido las intenciones del director de la DGT, de Pere Navarro, que dice que va a penalizarse entre 4 y 6 puntos el uso del móvil al volante, y no sé qué tal lo veréis. Él dice que le tiene fascinado que cuando subamos a un avión apaguemos el teléfono por seguridad, y que no lo hagamos cuando subimos a un coche, que es donde realmente más muertes causa. Es cada vez más frecuente, la normativa que hay es de antes del WhatsApp, y efectivamente creen que pueden salvarse muchas vidas, sobre todo si se instaura esto que Navarro ha llamado el modo móvil, como el modo coche, como el modo avión. ¿Seríamos capaces de no tener el teléfono apagado cada vez que entráramos en el coche? Pues yo creo que ya a estas alturas no sé si va a ser fácil que la gente se acostumbre a eso. Sí. También habría que hacer pedagogía con el que es el modo coche, porque el modo coche, tú puedes ir con el GPS en el coche, por ejemplo. Cari, consiste en algo tan fácil como que cuando vayas tú conduciendo y entres en tu coche, pues coges el teléfono y lo metes en la guantera. Y ya está, ese es el modo coche, la guantera del impresentable. coche. Pero el modo guantera, no podíamos guantera. Mucho más bonito que modo coche. No le Pere Navarro que va con coche oficial, no lo necesita. No utilizarlo ni siquiera. Pero es que el 53... Pero como ya venimos, a lo que me refería es que como ya venimos de hacerlo, yo no, pero como ya venimos de tener la costumbre de el 53%, Cari, el 53% de los conductores reconoce usar el teléfono, y un 16% para leer mensajes. Mucha gente que habla por el móvil no tiene el modo manos libres. Los nuevos vehículos tienen wifi y es lo que se ofrece. Hay otros que no. Claro. Bueno, pero es que todos los vehículos ahora ya salen con wifi, entonces tú lo que puedes decir es... El parque móvil que hay tiene más de 10 años en España, Paco, wifi, eso todo el mundo wifi no podrás poner manos libres. Bueno, ¿no? yo creo que salvo que se sancione duramente, va a ser difícil que la gente deje de hacer cosas que ya están. Bueno, tampoco nos poníamos el cinturón de seguridad y era bastante frecuente. Sí, pero a mí me parece... Sí, en cambio, si tienes coche oficial sí que puedes hablar yendo detrás y tal. Me parece impresentable, vamos, lo que dice Pere Navarro. ¿Impresentable qué? Que quiera prohibir lo que dices. Oye, tú puedes hablar por teléfono con manos libres, lo que no puedes hacer es utilizar el WhatsApp. Pues ya está, si utilizas el WhatsApp que te sancionen, pero ¿por qué no vas a poder hablar por teléfono desde tu coche? Bueno, lo tendrá que explicar mejor el director. No ha llegado a tanto, pero nos quiere hacer reflexionar sobre el peligro que corre
No, lo digo por lo de la propuesta del móvil en la guantera que tanto os ha molado. Hombre, es que con ello en la guantera, de hecho, Paco, para que sea legal poder hablar por teléfono, tendrías que poderlo descolgar sin sacarlo de la guantera, solo con el volante del coche. Claro. Ya lo tienen. Con un botoncito. Por eso, pero no, como dice Caraballo, no podría estar en la guantera. Marta, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer? Nunca lo haré tan bien como... Venga, dilo otra nuestro vez. querido David, pero ¿qué me estás contando, Marta García, ayer? Se vende papel higiénico con la cara de Cristiano Ronaldo en Nápoles. Y se vende y alguien lo compra. Se vende y está muy cotizado. Yo creí que era en España donde se vendía. Pues a lo que lo has visto en algún sitio. Entiendo que le interesará sobre todo a los seguidores del Barça, como allí por el Atleti, por llevarle, por chinchar a la Juventus, por decirlo así un poco más fino. Es en Nápoles, donde pues han pensado que el lugar de Cristiano Ronaldo es el papel higiénico. Para ya os imagináis. Como solo napolitano. Y efectivamente, ¿qué me estás contando? Que por eso se llama así. Sí, sí. De esto va la sección, hombre, algo de esto, alguna idea de esto tenía. Que llegamos ya al final del programa casi. Marisa, Paco, Javier, Marta, Victoria, muchas gracias. Hasta otro día. Ha sido un dolor. Ha sido un honor indescriptible. Ha sido maravilloso estar aquí con vosotros. Un momento único. Sí, hoy me habéis respetado mucho. Gracias a vosotros. Mañana más. Mañana más, claro. Hasta otro día, chao. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, Caridad. Y buenas noches a don Carles Puigdemont, allá donde se encuentre, que supongo que será Hamburgo. El auto del juez Llarena dice así: el instructor acuerda rechazar la entrega de Carles Puigdemont y Casamayó como mero responsable de un eventual delito de malversación. Y añade: déjense sin efecto las órdenes europeas e internacionales de detención. Le cita a usted y a 5 más, y escuché que sus abogados y compañeros lo celebran grandemente como un gran éxito, expresión textual. Si es así, me sumo a las celebraciones, porque cuando el abogado de uno queda contento de una decisión judicial, es que la cosa ha salido bien, por lo menos para él, que según confesó, se puede ir de vacaciones. No es lo mismo pasar el agosto en la playa que preparando la defensa por malversación y visitándole a usted en la cárcel. ¿La cárcel, le he dicho? ¡Uy, qué miedo! Ese es su triunfo, Puigdemont. Se libra de la cárcel. Puede volver a su mansión de Bruselas, que mantener 2 casas abiertas es una ruina, y consigue usted el estatus que buscó desde el día en que emprendió la fuga. El estatus de exiliado, esa palabra que tanto gusta a su vicario Torra y a cuantos lucen el lazo amarillo. Ahora empieza usted de verdad su exilio voluntario, que será largo, Puigdemont. Puede ser tan largo como 20 años, que es una generación. Puede usted viajar por donde quiera, pero no puede pisar territorio español. España es la cárcel. Qué buen eslogan para un independentista. Ahora para usted buscar la independencia de Cataluña será sinónimo de su propia libertad de movimientos. Se puede mover por el mundo, puede viajar a donde quiera, menos a su patria. No estoy seguro de que sea para celebrarlo, salvo por una razón. Se vive mejor en la mansión de Bruselas que en una cárcel de Cataluña, que se lo pregunten a Junqueras. Y con un añadido: desde Bruselas puede cometer desacato, arengar a sus huestes por videoconferencia, decirle a Torra que haga lo que usted no se atrevería a hacer y lucirse por Europa como mártir de una persecución. Larga vida al lazo amarillo. La distancia no es problema, por lo dicho. Se está mucho mejor libre en Bruselas que tras las rejas de una prisión. Aquí termina la brújula de este jueves 19 de julio. Ahora se quedan con el Transistor, con Aitor Gómez. Buenas noches.